Muy buenos días, queridos televidentes. Estoy lleno de energía porque estoy muy alegre del invitado que tenemos hoy, porque es un profesional de la salud mental que yo valoro mucho y aprecio. Pero antes de hablar de él, yo quiero hablar de un reperpero, así la palabra apropiada es el reperpero que hay en España con relación a la isla de la corrupción llamada República Dominicana. Pero yo tengo un pique, como dicen los muchachos, porque los dominicanos estamos ahora revolteados, de que molesto, porque que no somos corruptos. Por favor, dejemos la doble moral. El problema más grave de este país es la corrupción. La corrupción nos ha robado un desarrollo de 50 años que por la corrupción se convirtió en un negocio para muy pocos desde que mataron a Leónidas Trujillo. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que somos? Un país corrupto. Aquí el presidente Balaguer dijo que la corrupción paraba en la puerta de su despacho. Señores, aquí no ha parado la corrupción. Le han robado el país a la mayoría, un grupito disfrazado de políticos, en contubernio, en una mafia maldita con los grandes empresarios. Eso es corrupción, carajo. Y el pueblo dominicano tiene que reconocerlo para poderse liberar si hay alguna forma de ese sistema maldito. Todo el mal de la República Dominicana fundamentalmente se lo debemos a la maldita corrupción, lamentablemente. A propósito de ese tema, que no es el tema central, pero sí un introito importante, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo le voy a sugerir que usted busque en Google el caso, así mismo, caso Coldo con K y conexiones en República Dominicana. Usted sabe lo descarado que fue ese señor Coldo. Mire, para que usted tenga una idea, en la pandemia de la COVID, se usaban mascarillas. Pues ellos hicieron una mafia de 50 millones de dólares que hasta ahora, según las investigaciones, involucraron a República Dominicana a través de un laboratorio que se llama Pronalab para blanquear ese dinero. Cojollo, eso es corrupción. Pero es que aquí la corrupción es normal. Aquí yo digo que todo el mundo, o casi todo el mundo, la mayoría de nosotros somos corruptos. Porque corrupto no es solamente todo lo que se roba desde los gobiernos. Corrupto es incluso cuando queremos el guineo más barato de lo que están vendiendo. Nosotros siempre queremos más y siempre involucramos un elemento mafioso, casi siempre, en lo que compramos, vendemos. Impresionante, señores. Penosamente, este es un país corrupto. Posiblemente, a pesar de que hemos logrado elementos de transparencia, no somos el más corrupto del mundo, pero en comparación con los corruptos, tenemos un lugar importante. A propósito, tengo el honor, ya dejando a Coldo y al PP y Pedro Sánchez en España, que resuelvan su reperpero. Tengo conmigo a Eladio Hernández, un amigo muy particular, un profesional de la conducta, un psicólogo preparado, que ama la comunicación. Eladio, bienvenido. Gracias, Manuel. Definitivamente, yo pienso que sin darse cuenta, hace muchos años, el señor de índole particular, el denominado Hipólito Mejía, Hipólito Mejía. dijo, Papá. dijo que supuestamente de cada 10 dominicanos, 8 son ladrones o son corruptos. Algún tipo de corrupción. ¿Y qué resulta? Que cerrando eso que tú cerraste, yo lo único que debo agregar es que de los casos mencionados de corrupción, cuando ya hace 5 años aproximadamente llegó esta nueva estructura empresarial, no hay un solo preso. No hay un solo preso. Como no hay un solo preso en el tema de Odebrecht, que en la mayoría de países que pasó lo mismo que aquí, hay gente presa de todas formas con problemas legales, y aquí no. Entonces, yo pienso que
Eso que tú señalabas del guineo me gustó porque ahora los guineos no son a 5 ni son a 7, son a 10 si tú lo quieres Sí. y lo venden unos extranjeros. Entonces tú dices, Los pero extranjeros vecinos. Vamos a hablar claro, los vecinos extranjeros, más que la mayoría de extranjeros en el país, son los que están vendiendo. y resulta que, oye, la especulación Increíble. también es corrupción. Yo le digo a algunos estudiantes, mire, el que hace chivo es corrupto. Sí. O sea, esas cosas mínimas que nosotros realizamos en el diario vivir son elementos que te invitan a la corrupción. Y aquello que decíamos nosotros, y a ti te nombraron ahí y tú saliste sin un chele. Lo primero que motivan a los ministros son las familias. Entonces, A robar, lo motivan a robar. es bien complejo todo ese sistema que nosotros hemos tenido desde el mismo Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Quien concentró todo el poder en él, pero, atención, le cedió a muchas familias honorables de República Dominicana que fingieran como dueños de determinadas industrias o determinados negocios, incluyendo uno que está en la Máximo Gómez, casi llegando a la Obando. Le daba el título, pero todo el mundo sabía que eso era de él. Murió él y se quedaron con más de 35 empresas que tenía no Trujillo, sino el Estado Dominicano. Que son de todos. Que al final son de todos. Que de todos nosotros. Sí. Entonces, si los crímenes no prescriben y 50 años después fuera demandable y hubiera antes con fuerzas colgantes, usted sabe a lo que me refiero, esto pudiera ser judicializable. Por ejemplo, aquí nunca se formó ni nunca se habla de la Comisión de la Verdad en términos de la justicia histórica que se debió y se debe hacer en República Dominicana. Todo prescribe. Todo prescribe. Y la vida continúa. Y sobre todo prescribe, pero casi siempre vinculado a la corrupción, precisamente. Justamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos quejando? Justamente. Entonces, como nosotros somos un ejemplo de corrupción. Somos un modelo global. Muy probablemente, real o no real, lo planteado por los españoles. El PP, Partido Popular. El Partido Popular probablemente es lo que no hemos ganado como país, como figura, independientemente de qué tan real o qué no real ese acontecimiento. Pero es que es lamentable que continuemos con ese pensamiento de lo mío. Tan arraigado está este asunto que cuando alguien tiene a un familiar en el extranjero que manda remesa, le escriben y le dicen, tú no me has mandado lo mío. Pero ¿cómo que lo tuyo? O sea que el concepto de lo mío se ha institucionalizado. Pero ¿y cómo que lo tuyo si el que trabajo soy yo? Sí, es mío. O sea, eso es mío, pero institucionalmente la gente habla de lo mío. Él no me ha mandado lo mío. Y vivimos en una sociedad donde la realidad es el del momento. Comí hoy, no me importa mañana. Resolví hoy, no me importa mañana. En los grupos sociales vulnerables, obviamente. Que son los que deberían estar más preocupados. Sin embargo, se mantienen indiferentes. Y en el grupo no vulnerable saben que por el poder económico que tienen, nunca le va a pasar nada. Y por eso se dan el lujo de darte 2 patadas, porque por más que tú digas, te quito, te saco y yo sigo igualito. Esa es, como se dice en psicología, la esperanza perdida, esa desesperanza que nosotros sabemos que por más que se pueda luchar,
no vamos a conseguirlo porque nos enseñaron en que no era factible. Pero mira, La desesperanza aprendida se llama. desesperanza aprendida. Sí, que así tú es. te adaptas, te dominas. Pero yo hice huelga, Pues, hice de todo y al final, mira, ellos siguen igualitos. Entonces, esa postura hace que tú te enroles a sobrevivir, como está el pueblo dominicano en este momento. pero lo que a mí me sorprende, Eladio, es cómo el pueblo dominicano está pasando mucho trabajo en general porque sobrevive milinganeando, porque esa es la palabra, milinganeando. Y la gente no protesta, la gente no se tira a la calle, porque si no estás bien, entonces hay que institucionalizar la protesta. Pero tú tienes algo fatal para todos nosotros. Nosotros tenemos, yo siempre lo repito en casi todos los programas donde me invitan, nosotros tenemos la esperanza más baja de América Latina, 74 años. La más La esperanza baja, de vida la esperanza que un dominicano va a vivir. va a vivir. Ese es 74 años. 74 años. Entonces, mientras que Honduras, Nicaragua, El Salvador son 76, 80 años y mucho más. Pero los cubanos que están pasando hambre, su esperanza de vida es 86. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar toda nuestra libertad, todo nuestra democracia? Porque la gente cree, Eladio, que la democracia es tener derecho a votar cada 4 años. No. Pero tú tienes la canasta familiar. ¿Qué es la canasta familiar? Es las condiciones que permiten que tú tengas una estabilidad de vida saludable, confortable, refrescante en todo sentido de tu actividad de vida, en la diversión, en la salud, en la alimentación, en la educación, en el poder pagar tu renta o el poder tener un apartamento. Que un joven dominicano de hoy, para poder tener un apartamento, va a tener que nacer 3 veces. Nacer 3 veces. 3 veces, para poder tener la capacidad económica de poder subvencionar un apartamento. Entonces tú estás diciendo que es cuasi imposible, porque solo se nace una vez. Pero justamente es imposible. Entonces tú tienes esa canasta familiar que está casi, dicen que 49, pero para mí son 60. Una persona que se nos complica la vida en República Dominicana. El 15% de la población es diabética. Lo cual muestra, es bien que puede ser factores genéticos, pero hay un elemento alimenticio ahí. Y un elemento de actividad física. Pero el 35% de la población es hipertensa. Entonces tú tienes una combinación jodona, ¿eh? Una bomba de tiempo. Sí, una bomba de tiempo. Pero tú tienes que un diabético que se regule y cuide su salud tiene que consumir entre 6,000 a 11,000 pesos mensuales. ¿Y cuál es el salario mínimo? ¿Y cuál es la canasta familiar? No hay coherencia entre esas dos cosas. Se supone que el salario mínimo debería coincidir con la canasta familiar. Pero ¿y tú crees que un empresario dominicano va a permitir eso? Pero están alegando quitar la cesantía. Sí, hay un problema. La cesantía, que es el resultado, porque los empresarios, los capitalistas, es una conquista. Entienden, no, pero además de conquista, entienden que están regalando algo porque aportaron el capital. Ajá. Ok, tú tienes un capital de 30 millones de pesos. Deposítalo en el banco y vive de eso, que tu riqueza no se va a multiplicar. ¿Quién te multiplica a ti tu riqueza? Es el trabajador. ¿Quién es que tiene la capacidad creativa de, en vez de echarle agua a esta taza, ver cuál es la velocidad de poderla llenar a un término más rápido? Eso me resuelve problemas económicos. Es el trabajador. Es el trabajador, Manuel. Esa muchachita del banco que te produce transacciones
de 15, 20, 30 millones al mes o quizás semanal, esa muchachita que probablemente estudió una carrera, tú le pagas de 15 a 20 mil pesos, pero te está produciendo 30 millones de pesos. Entonces, Es que lo quieren todo, Eladio. En Se lo quieren abso- ganar todo, Entonces, todo. no me vendan la idea de que supuestamente los capitalistas somos los que damos trabajo. Excelente, pues trabaja tú solo con tu capital. Exacto. A ver qué te va a pasar. O sea, no han vendido la idea de que supuestamente el capital es el productor, el capital económico es el productor de la riqueza. No, el productor de la riqueza somos ambos. Y el trabajador te da su creatividad, te da su tiempo, te da sus energías, te da sus emociones para que tú puedas producirlo. Entonces, Y otra cosa, por mejor que paguen, no pagan más de lo que ganan. pero no hay el Y eso está bien. Ya estamos diciendo que el salario mínimo, un salario mínimo no compensa la canasta familiar. No la compensa. Para comer, divertirte, hacer todo. Pero Ni siquiera para comer con calidad. Vamos a olvidarnos de lo otro, porque estos países entienden que divertirse, como lo he señalado un par de veces, parecería que no es apropiado para los dominicanos. Exacto. Pero ni siquiera comer con calidad. así es. Entonces tú tienes, yo me pregunto a veces, y es que en términos de la psicología organizacional se habla del cuando tú estás cancelando personas, rotación. Cuando estás cancelando muchas personas, es una institución que produce rotación. Ese es el término que se utiliza. Y ya eso es Entonces, señal de que algo no anda bien. Algo no anda bien. Mira, Dice, Eladio, me hicieron señal para movernos al segundo bloque y cuando volvamos vamos a entrar con la rotación. ¿Qué significa y qué pasa? Ok, cómo no. Para no dejarlo en el ¿Cómo aire. no? Mientras tanto, le quiero decir que si quiere saber más del caso Coldo, busque así mismo en Google. Por favor, búsquelo y léalo. 50 millones de dólares malversados en tiempo de pandemia para temas de mascarilla, lavado, según las investigaciones, en la isla de la fantasía y de la maravilla, llamada República Dominicana, que hay muchos dominicanos molestos porque le acaban de decir en Europa, lo cual es muy malo, porque somos un país que vivimos de la imagen a propósito del turismo, pero lo que debemos hacer es, esas declaraciones lo que nos deben motivar es para encojonarnos y tirarnos a la calle, porque aquí hay mucha corrupción, lamentablemente. Volvemos en breve. El ser humano es lo que la educación le permite ser. Immanuel Kant. Señores, nosotros somos a veces tan simples. Immanuel Kant lo que está diciendo es que caminar en dos patas no es lo que nos humaniza, ¿eh? Perdón. Y creemos que sí. Lo que nos hace seres humanos es la educación. No sé qué término, quizá Eladio tenga un término más apropiado para lo que cuando no hay educación, ¿qué somos? Pero si usted quiere saber qué somos, observen las redes. Las redes son el mejor modelo para todo evaluar qué somos cuando no somos los educados que debemos ser. Mira, yo te explicaba el asunto de la rotación para concluir esa parte. La rotación son los empleados que se te van porque Sí. no hay condiciones. Entonces, yo me pregunto, si es un problema la cesantía, entonces tú no estás permitiendo que la gente permanezca contigo y tú tienes que votarlo No, y hay gente permanentemente. entrenada y eso cuesta. Más Eso que dinero, eso tiene ese un costo. entrenamiento tiene un costo, Eso tiene un costo. institucional. Entonces, ¿qué resulta? Yo produje durante 5 años, 10 años, que tu capital progresara. Yo contribuí a tu riqueza. Entonces, si tú y yo tenemos algún impasse, tú tienes que mandarme a mi casa simple y llanamente con el rabo atrás. O sea, ¿cómo es que tú, del capital tuyo, tú no eres sensible y humano para decirme, bueno, mira, yo y tú no podemos trabajar, pero tú mereces, como dice la ley, un dinero determinado para que tú resuelvas tu vida o por lo menos tú resuelvas hasta que tú consigas un nuevo empleo? Eso es tan humano que yo no puedo entender cómo estos
eh, acumuladores de capital, porque no son capitalistas, acumuladores de capital no han podido entender. Tú le estás haciendo daño a un No, y les país. encanta el modelo gringo para todo, europeo, pero en Europa y en Estados Unidos, esos países desarrollados, le dan 6 meses No, ahora en Estados Unidos te dan 12 o meses. 12 meses del salario a través del desempleo. Así O es. sea, tienen ese concepto Humano humano. de no dejarte Sin simplemente nada. botado en la calle. Pero entonces estos pretenden eliminar eso. Y uno Oye, se qué pregunta, increíble. pero ¿y hasta dónde este grupito? Porque son el 1% de la población. Es el 1% de la población que tiene absolutamente todo en República Dominicana, que como tú dices, se han alarmado porque lo pusieron como la isla de Gilligan. ¿Te recuerdas de esa serie de De los enanos, televisión? ¿no? Yo te digo a ti, cuando yo he visto esto, no es que yo soy muy dominicano y amo mi patria, pero hay que ser realista. Y qué bueno que lo dijeron en España y ojalá se riegue en Europa entera, para que tengamos que vernos obligados, ya que los dominicanos no le importamos a los que han pasado por el Palacio Nacional, no le importamos, realmente, mire, no le importamos, eso es romanticismo. Pero y encima de eso, tú tienes el gran problema de que esos líderes se creen predestinados. Sí, son predestinados. Se creen que la divina providencia le ha dicho, tú tienes que ser Bueno, presidente porque ellos son siempre, príncipes. tú tienes ¿Entiendes? que gobernar siempre. ¿Y qué pasa? ¿Eso lo han extendido, Manuel? Ahora sí es grave el tema. Ahora sí es que es grave. ¿Lo han Porque extendido cómo? lo han extendido a sus hijos. Ah, sí. Toda la mayoría de jóvenes que están haciendo política abiertamente son hijos de alguien. En Entonces, liderazgo, ¿no? qué lindo es seguir los pasos de tu padre después de tú haber terminado en uno de esos colegios bilingües donde tú no sabes lo que es miseria. No saben. Cuando tú no conoces lo que es cruzar la Máximo Gómez y ir a la Santo Domingo Norte, el norte real, no Villamella, porque eso no es Santo Domingo Norte necesariamente, sino a toda esa franja del río Sama. Mira, yo soy capitaleño y cuando yo era un niño, cuando cruzábamos el único puente que había, El Duarte. el puente Duarte, Sí. del otro lado tú veías un jardín de sembradío, todo verde, todo verde. Pues eso era un espectáculo que nosotros observábamos y maroteábamos inclusive. Nos íbamos, y yo era de los carpetosos que cruzábamos en tubo de camión, cruzábamos al otro lado a buscar jobo, de todas las frutas que se conocen. Ese era el Santo Domingo Este y de este lado también. ¿Y qué pasó? Los regímenes que hemos tenido han hecho que el 75% de la población dominicana emigrara. Y lo tenemos en Santiago, en La Romana, en San Pedro, en San Han Francisco. abandonado el campo. Todo el mundo ha abandonado el campo porque Nadie, ahí porque no hay está nada. motivado, no está motivado. Hay mucho, pero no se ha sabido gestionar. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿y hasta dónde? ¿Cuál es el camino que nosotros estamos recorriendo? Entonces, los Es una niños, buena pregunta. Hay dos preguntas. Yo te quiero preguntar, ¿por qué te preocupa el liderazgo reemplazante de hijos? ¿Qué pasa que tú estás viendo que no están viendo otros quizá? Y la otra que tú es vas a el decir. mismo discurso, porque si yo me eduqué en un colegio bilingüe con todos mis problemas básicos resueltos, yo no puedo entender de qué reclama ese de Guachupita. No. Pero estará loco ese tipo. ¿Y cómo que me está reclamando que no pueden vivir, que cuando llueve algo O sea, no se puede inunda? ser empático porque no ha vivido No ha esa vivi- experiencia. Ni siquiera haberla vivido, sino haber visto esa vivencia. Ni siquiera, yo siempre pongo el mismo ejemplo.
Y un niño que se cría en la Anacaona, en esas torres de la Anacaona, ¿tiene la misma percepción que el niño de Guachupí? No. Entonces, no es nada que bueno, envidioso y todas esas cosas que le sacan a uno, ¿verdad? Cuando uno plantea de que esos hijos Los hijos de papá, como de decimos. papá, pero de los papás políticos, De los papás de políticos. los papás políticos, no tienen el concepto, la concepción, la idea de transformación real de justicia para el pueblo Sí, dominicano. porque la mayoría de ellos, no digo todos, se criaron como príncipes. Total y La vida absoluto. dominicana para ellos no es la de la mayoría. No. Entonces tampoco tienen una ideología profunda, mucho, no digo Ninguno, todo. pero- Entonces, si no hay ideología, Pero ¿qué es lo que hay? señálame uno, un solo, yo no Bueno, lo he yo escuchado. prefiero, como no me gusta generalizar, yo voy a decir que la mayoría no la tiene, No que la algunos tiene, sí. ok, perfecto. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que se pueda hacer política sin una ideología profunda? Bueno, porque ahí está el empuje de papi. Papi es que me... Entonces son más peligrosos, Totalmente. porque son armas sin profundidad. Y entonces tú lo tienes casi aspirante a la presidenta. Hay Sí. como 12 ahora. Sí. Aspirante a que si su papá es predestinado, ellos también deben tener esa continuidad. Pero eso lo tenemos en el Congreso también. En el Congreso, fundamentalmente. La sustitución de todos los hijos que entienden que hay que seguir el legado de papi. Ahora yo quiero, yo algo que yo observo con relación a los hijos de los papás políticos. Yo me pregunto, nosotros hemos visto después de Trujillo varios gobiernos, Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo, ahora Luis. Y la observación que yo hago es que se han involucrado en todos esos gobiernos temas de corrupción, Sí. que en el caso de Balaguer llegó hasta la puerta de su despacho. No sé en los demás casos hasta Que dónde fue haya una llegado. irresponsabilidad de él. De él, un abuso de respeto, falta de respeto. Entonces yo tengo una pregunta, ¿esos papás tienen por lo menos, escucharon algo que se llama ideología, que es bastante importante? Entonces yo te hago una pregunta, si los papás se llegaron a algunos de esos papás a situaciones de corrupción que hasta el día de hoy se están mencionando, entonces es una bomba de tiempo. Totalmente, totalmente. No hay garantía de que estos hijos de papá, cuando puedan hacer algo, lo vayan a hacer, porque ¿de dónde van a sacar Pero la ellos inspiración? tienen la experiencia del papá que acumuló fortuna. Eso es lo que ellos están viendo. Y hay que buscar esa fortuna porque ya es otra concepción de la vida, ¿verdad? Otra plataforma de vivir en la posmodernidad, donde los lujos del papá ya son diferentes y más costosos en este momento, ¿verdad? Sí, la vida, sí. Y Y los papás, pero esos papás a los que nos referimos, y usted debe hacer su propia evaluación, por naturaleza suelen ser humildes, con cierto nivel de economía buena, pero los hijos no. No. Porque la humildad es parte de una conciencia de la educación moral, Ajá. que no tienen los papás, la mayoría de esos papás, a propósito de la mayoría de esos jóvenes, porque No, yo y no en estoy la diciendo vida que todos. privada de todos esos sujetos debe ser un desorden bien marcado, pero siempre con la sugestión. Tú tienes que hacer lo que yo hice. Si tú no haces lo que yo hice, tú vas a ser un pendejo y vas a fracasar. Bueno, Estos discursos de encubrir toda la maldad que tienen todos esos políticos, y tú me excusas, todos esos políticos que lo único que han hecho es empeñar a República sí, Dominicana. señor, le debemos hasta la respiración. Escuchándote hablar y tratando el tema de los hijos de los papás políticos, recuerdo un tema que estuve leyendo de un señor que se llama Robert Salposky de Stanford. Él tiene varios libros a propósito de la conducta humana y entre ellos hay uno que niega que somos libres de tomar decisión, donde él, según yo he entendido hasta aquí, dice que nosotros somos el fruto de nuestro entorno, Así sobre es. todo familiar, Así y que es. nuestras decisiones y todo lo que hacemos depende de ahí. No, pero además Entonces se me agrava. preocupa oyéndote hablar porque Robert dice que esos hijos de papá político podrían ser igual o peor que sus papás políticos. Definitivamente, además, ahí se complica con un concepto que se llama cognición social. Cognición social. Ajá. ¿Qué significa? Que yo aprendo lo que veo en mi medio. Porque es Tú lo acabas de decir, natural. o sea, lo que veo en mi familia, Cognición social. pero también lo que veo en el entorno social
donde yo me desenvuelvo. ¿Dónde van esos muchachitos? ¿Y dónde han ido esos muchachitos herederos de República Dominicana? ¿Dónde van de vacaciones, por ¿Dónde ejemplo? van de A vacaciones? Dubái, a Londres. ¿Dónde se divierten? ¿Dónde se divierten? ¿Cómo visten? ¿Cómo? Señores, hay que ver eso, ¿eh? Cómo las prendas que usan, porque yo he visto unos cuantos. Entonces, todo esto es un aprendizaje, tanto social como del hogar. O sea que podemos decir que el futuro político de la República Dominicana hasta ahora está pasando a mano de los hijos de papá políticos. Definitivamente. Tremenda que sí. bomba. Definitivamente que sí, y lamentablemente seguiremos en el marco de un pueblo con un bachiller que cuando termina con un 5º grado de primaria. En su mente, sí. Razonando de quinto de básica. Estamos en un pueblo engañado, que seguirá engañado, porque un muchacho con ese pensamiento y ese conocimiento no tiene la capacidad de ver más allá de el momento, de la diversión del momento y del diario vivir ¿Qué es lo que de nos conformidad. ¿Qué es lo que nos están diciendo en las redes? Punto. Tú estás hablando y yo estoy pensando, pero eso es lo que tú ves en las redes. Señores, si usted quiere saber cómo está el país, ve a las redes, deje de criticar. Pero con un meme de 30 segundos o 15 segundos ya se entretiene el día entero buscando memes. Pero los estudiantes en este momento universitarios, que a propósito bajó el interés de los jóvenes en ir a las universidades, las 56 universidades privadas que hay, incluyendo la pública, han bajado su matrícula. O sea, estamos caminando un peligro. Muy peligro. Un peligro, entonces. Rodeado de vicio. Porque si fuera que solamente no se preparan, pero mire lo que hay: vicio, prostitución, las muchachitas de 12, 13, 14 años quedando embarazadas, Manuel, porque no tienen ni el cuidado de usar un condón. Ocupamos el primer lugar en América Latina en niñas embarazadas. El primer lugar. El primer lugar. Y no somos corruptos. No, no somos. No. Somos santos. El país de la santidad se llama República Dominicana. No, nosotros estamos muy mal. Muy engañados. Muy engañados y con una juventud que no se sabe hacia dónde va. Tenemos 3 millones de jóvenes que no terminaron la primaria. 3 millones de 3 11. millones. Y tenemos casi más de 1 millón de ni que ni estudian ni trabajan. Sí. El último número que yo había leído eran como 850,000. No, ya eso pasó hace rato. Pasó. Usted entra a cualquier barrio a las 10 de la mañana y ahí están los ninis. Ay, sí. Comiendo empanadas y planificando qué hacer para seguir en la nada. Porque es estar en la nada lo que practican esos jóvenes en República Dominicana. El panorama es feo, ¿eh? Muy Nuestro feo. panorama es feo. Y no es que somos negativos, es que es una realidad y los responsables de divulgarlo, ya que las autoridades, que son los que deberían decirle, pero ¿qué pasa? En gran parte, esas autoridades que nos han ido tocando se vuelven cómplices. Definitivamente que sí, son cómplices. Un Estado cómplice. Porque le conviene, mientras más bruto es un pueblo, mientras más atrasado es un pueblo, mucho más fácil esos antisociales llamados políticos tienen para manejar la realidad del pensamiento, del comportamiento de ese grupo social. Definitivamente son más manejables estos grupos. Y no uno como padre le causa mucho daño, mucho. Y como dominicano. No, y mucha impotencia de saber y de uno preguntarse, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, pues mira, dónde? vamos a hacer algo, Eladio. Esa pregunta en el último bloque, que a propósito de que nos vamos a la segunda pausa comercial, hacia dónde vamos, yo quiero que tú nos digas lo más que se pueda. Definitivamente. Y les recuerdo el caso Coldo. Búsquelo en Google, por favor, y mándele la plantilla que hay de 2 medios de comunicación, SIN, por ejemplo, y de Diario Libre. Léalo, mándeselo a todo el que usted pueda para que usted entienda el reperpero con República Dominicana y la corrupción que hay en España y que lamentablemente tienen razón.
Y si usted quiere ver si tiene razón, observe cuántos miles de millones se ha estado devolviendo a través de los casos judicializados. Oiga la broma de la República Dominicana. Devuelven 1.000 millones, hablan, confiesan. ¿Y con cuánto se quedaron? Hágase esa pregunta a propósito de hacia dónde vamos al volver con Eladio Hernández. Quédese con nosotros. Con Eladio Hernández, psicólogo, comentarista, analista social, un hombre que se ha dedicado a ejercer su profesión con una preocupación realmente social, vamos a decirle así, porque él sabe qué es lo que está pasando en la mente de los dominicanos. ¿Hacia dónde vamos, Eladio? ¿Qué esperanza hay? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay mucha gente quejándose, pero falta algo más que quejarse. ¿Qué falta? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el rebú entre a los hijos de los políticos del gobierno que tenemos ahora. A los hijos de los políticos con una concepción errada de lo que es la política y la vida dominicana. Así es. Porque hay que agregarlo. Hacia allá vamos de ver esas confrontaciones. Vemos lo predestinado de nuevo, tratando, uno inclusive dijo que de qué corrupción se hablaba, que eso de su familia, haberlo involucrado, eso fue administrativo, nada que ver con que tenían la intención de robo. Y el otro que entiende, el que siempre tiene la posición de esta manera, ¿verdad? Pone siempre los dedos como el intelectual, entendiendo que va a haber aparentemente una lucha entre su hijo y él con relación a cuál de los dos será el que tendrá la mayor razón. ¿Cuál será el salvador? El salvador de este país. Un padre con un índice de rechazo que no ha habido forma de bajarlo. Entonces él insiste. Pero que hay personas que creen sus mentiras. Sí. Y el cerebro te engaña también. Sí. El cerebro le gusta mentir y le gusta autoengañarse de manera permanente. Y porque él no quiere pensar. El cerebro per se, por naturaleza, no quiere pensar, no quiere gastar energía. Él busca la ruta más cómoda. Déjame tranquilo, déjame ver esa televisión. Esa es más cómoda, pues tírate por ahí. Pues esa es la que tú tienes que ver. Entonces, un pueblo que tampoco hace conciencia de las desgracias que está viviendo. Ese es el mayor problema. Este pueblo no hace conciencia y no tiene líderes que puedan decirle, mire, ese no es el camino. No, al contrario. El camino de este lado. Los líderes quieren que se queden ahí y ojalá más profundo. Bueno, pero tú tienes el problema ahora de que por error aparentemente el Tribunal Constitucional aprobó que si tú quieres candidatearte a diputado, a la presidencia, a cualquier puesto administrativo del Estado, tú lo puedes hacer de manera independiente. Lo cual es genial. Ay. ¡Qué bomba! Por primera vez están de acuerdo ellos en contra de eso. En contra. Oye, llame bien, abran los ojos. O sea que yo ni tú podemos aspirar absolutamente a nada si yo no soy del PRM, del PLD, de los 30, porque son 34. O de la Fuerza del Pueblo. O de la Fuerza, son 34. Pero son 3 realmente. Son 3 realmente. Son unos vagabundos que viven de eso. Hay 34 que viven de ese presupuesto, donde se le paga aire acondicionado de los bolsillos tuyos, se le paga secretaria, se le paga vehículo, se le paga gasolina, almuerzo, todo absolutamente del bolsillo de cada uno de los contribuyentes dominicanos. Entonces, yo no puedo aspirar porque tengo que ser parte de uno de esos partidos. Sí. Y si soy parte de uno de esos partidos, tengo que comprar mi candidatura. Pero a propósito de lo incómodo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Es algo que a mí me llama la atención con esa nueva ley. Y yo me hago mucho de la pregunta, ¿quién realmente la motivó? Porque eso no es lo común. Ahí hay un propósito de poderosos. Gato en temacuto, como decíamos en mi tiempo. Es bueno, yo estoy de acuerdo con la ley,
Lo que yo me pregunto es quién la motivó. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la ley? Lo vamos a ver, porque todo... No, todo sale. Quizás no es el momento de decirlo, pero todo sale. Independientemente de si tuvieron o no tuvieron en la nómina. Pero la USAID era la promotora de la ideología de género. Sí. O sea, quienes propiciaban que había que proteger a los LGBT, independientemente de la posición que uno pudiera tener, que yo no tengo ningún problema con el que decide ser lo que le dé su gana, pero en la promoción en términos de nuestros niños y niñas, yo no estoy de acuerdo, nunca estaría de acuerdo. ¿Tú Pero entiendes que hay que dejarlo que crezcan y ya cuando tengan una edad, que aunque no puedan tomar decisiones por ellos, pero sean un poco más maduros? Es tu decisión como ser humano. Ahora, ¿qué resultó? Que se acusaba a un sector de los progres, como le dicen, a los izquierdistas, que eran los promotores de esa ideología de género. Pero resultó que no, que eran grupos normales financiados justamente por Estados Unidos. ¿Cómo la verdad, a propósito de cómo surge la verdad y cómo la verdad debe surgir? O sea, ¿tú entiendes que pudo haber sido USAID que la motivó? No, es que... No, la ley. No, yo no me refiero a la ley. Okay. Quiero decir un paralelo entre el surgimiento de la verdad con relación a eso que tú planteabas. Como hay cosas que salen. Hay cosas que salen y eso va a salir en algún momento. Sí, porque aquí sabemos que ese es, por ejemplo, esa es una ley demasiado... No, Óyeme, esa del ley primer mundo. Esa es una ley de primer mundo. Es la mejor forma de decirlo. Sí. Y a través de esa ley, si es cierto que aquí las elecciones no son más que legitimación de proceso, que también es una opción que después lo podemos hablar. No sabemos si esos números valen realmente, pero en la mesa electoral es donde realmente se decide, ¿eh? Y ahí ganan los que tengan representantes. Entonces, yo tengo tantas preguntas a propósito de eso. Sí, es cuesta arriba. Pero me gusta la ley. Pero obviamente. Y sugiero que la apoyemos. Yo pienso que porque es un buen paso, que independientemente de lo que venga atrás. Aquí tenemos tantos años bregando con cosas malas, que por más malo que sea quien la motivó, no puede ser más malo que lo que hemos tenido. Definitivamente. Y entonces yo tengo pesimismo con relación hacia dónde vamos. Tenemos a los hijos de los políticos, que es más de lo mismo. Tenemos a los políticos tradicionales. Tenemos los 34 oportunistas, los 34 partidos oportunistas. Tenemos unos jóvenes que no tienen la capacidad analítica en este momento de poder visualizar un país. Y son mayoría. Un país, obviamente. Yo represento apenas un 6% de la población. 6%, imagínate. Y los jóvenes representan el 94% como dice de la Ricardo Nieves, nos jodimos, ¿eh? Nos jodimos hace mucho rato. Entonces, ¿hacia dónde realmente vamos? Siendo un pueblo creativo, siendo un pueblo con la capacidad de poder haber estado situado en otra dimensión del progreso. Hasta geopolíticamente, señores. Nosotros somos uno de los países con mejor posición geográfica a nivel global, por Dios. Eso lo han entendido las potencias. Que le están sacando provecho. Y siempre nos han sacado provecho, porque estamos justamente situados en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe. O sea, de aquí se va a cualquier parte del mundo. El ombligo del mundo, nos dicen algunos. Definitivamente. Y no obstante a que ese grupo del 1% lo tiene todo, se han logrado mínimamente algunos acontecimientos en términos de la lucidez que se pueda exhibir solamente en el polígono central. Después de ahí no hay más nada. Eso en varios países. Ese es otro tema. Aquí hay varios países, varias ciudades. Sí. El polígono central que tiene todo, lo mejor. Sí. Y tú entras, por ejemplo, una cosa insólita lo de nuestro país. Tú entras a una de esas
tiendas grandísimas denominadas mall, y tú entiendes que tú estás en Nueva York. Sí. Tú entiendes que tú estás en un país extranjero, Sí. que no es aquí, que tú dices, hey, cualquiera no sale. Porque lo que hemos tenido la oportunidad de haber vivido en el extranjero, sabemos que son tan parecidos las estructuras internas de muchos, de la gran mayoría de los moles de nosotros, que tú dices, bueno, ya yo llegué a donde tenía que llegar. Yo le escuché decir a alguien que República Dominicana avanza a pesar de nosotros. Y es cierto. Sí, hay avances, pero muy mínimo, Muy mínimo. muy mínimo, muy no marcado. Con Por relación ejemplo, a donde realmente, en función de los recursos que se han manejado desde, vamos a comenzar pensando en la caída de Rafael Leonidas Trujillo al momento, sí. no hemos hecho nada en Por comparación ejemplo, de cómo deberíamos estar. Por ejemplo, no tenemos resuelto el problema de la salud, Ninguno. el problema del agua, el problema de la Educación, energía eléctrica, el problema de la educación, alimentación. Aquí no se a sabe la comer. alimentación. Ahorita hablamos de que la esperanza de vida del dominicano es 74 años. O sea, estamos hablando de una de las más bajas de América Latina, quizás la más baja. No voy a mencionar el país que está al lado de nosotros. Porque no es modelo de No nada. es modelo de nada. Eso es un solar con gente. Son animales bípedos. Animales que caminan en dos patas. Exacto. Pues tú me dijiste lo que yo necesitaba con relación a Immanuel Kant. Que eso fue lo que Immanuel Kant dijo. Sí. Si no hay educación, no hay humano. Así es. Y lo digo porque el 90%, quizá un poco más, de la población haitiana es analfabeta. 90%. El 90% Qué es pena, analfabeta. caramba. Es muy penoso porque fue en el 1804 la única nación prácticamente en el mundo que se liberó de la esclavitud. Sí, señor. Y estamos hablando de 1800, pero ya nosotros existíamos de este lado, para Sí. aclarar los asuntos. Y ese país, por la cantidad, es bien complejo lo de Es muy Haití, complejo. porque fueron, por ejemplo, los esclavos tomados de Benín, pero también tomaron esclavos del Congo, tomaron esclavos Según de alguien, hay como Mozambique. 50 tribus envueltas en esa Entonces, población. esas tribus no tenían No. una buena relación. No, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, donde se situaron y, por ejemplo, se está planteado que ningún blanco, según la constitución haitiana, puede gobernar Haití. Perdón, la República Negra de Haití. Sí, donde dicho sea de paso, yo lo digo, Haití no es un nombre original de los haitianos, es un nombre original de los aborígenes, que Haití significaba en su idioma Tierra alta. Tierra alta. Sí. O sea que los haitianos ni nombre tienen, No. lamentablemente. Y en ese sentido, Porque se dejaron engañar de Napoleón. Napoleón o el gobierno francés le puso por su liberación pagar una deuda hasta los otros días. O sea, hay que ser yo no sé qué cosa para haber aceptado una condición como esa. y yo creo que parte de lo que el país debe mantener observando esa realidad es entender eso. Si ni ellos mismos se entienden, ¿cómo se van a entender con nosotros? Entonces, el asunto haitiano es otro mundo. Es ¿verdad? otro tema, muy profundo. Lo que nosotros debemos velar es que nuestros jóvenes, usted que nos está viendo ahora, pueda seguir discutiendo en su hogar hacia dónde vamos, qué debemos hacer y cuál es la situación actual nuestra para poderla superar y no dejarnos seguir confundiendo por los políticos que siempre han vivido del sudor suyo y del sudor de todos nosotros, a cambio de nada. No nos han dado transporte, no nos han dado absolutamente nada. Y si usted va al Mocoso Puello, si usted va al Darío Contreras, usted va a ver cientos y cientos de personas buscando salud porque no lo obtienen. Y por eso existen más de ciento y tanto de clínicas privadas, porque el Estado no se ha ocupado de la salud. Ha sido un saqueo sistemático desde cuando nos liberamos del trujillismo al momento. No hemos avanzado tan significativamente
cómo deberíamos estar a propósito de los recursos que el país ha generado para eso, que se lo han robado a propósito de cómo comenzamos, del lío que hay en España, o en Santo Domingo más bien, con el tema de España y la APP de República Dominicana, la isla de la corrupción, que es así, penosamente. Mire todo lo que hemos hablado y en el fondo eso tiene que ver con una sola cosa, con corrupción. Antes de finalizar el programa, quiero felicitar a todas las mujeres, mi madre, mis hermanas, mis tías, las dominicanas, porque hoy, como Día de la Mujer, sábado 8 de marzo, hay que festejar que la mujer ha ido logrando su espacio en el globo terráqueo como debe ser, y eso es importante para el desarrollo global, no solamente del país y de los países individuales. Agradezco mucho a Eladio Hernández, como siempre, su participación y a usted la gentileza de su sintonía. Nos vemos el próximo sábado.